Bueno, ya les toca a Eric y a Conce. A ver, échense un volado. Vasconce. Ay, Eric, ¿qué onda? ¿No quieres admitir que no la viste? Ahora sí, es que eran los audífonos inalámbricos. Bueno, yo repetiré lo que dije. Mi pretensión no era entenderla. La verdad la disfruté muchísimo. Eh, por ahí dicen que el arte es para sentirla, para sentirlo. Entonces, pues me dejé llevar, ¿no? Hay tres diálogos dentro de los muchos diálogos existencialistas de la película que a mí me gustaron mucho. Uno de ellos fue la diferencia entre ser dócil y vulnerable, el permitirse creer, el permitirse ser frágil, que representa la vida, versus la rigidez que representa la muerte, ¿no? Lo concreto, lo que ya no se mueve, lo que deja de estar vivo. Ese diálogo me pareció precioso cuando habla acerca de que esa zona es la zona un reflejo de la naturaleza, ¿no? Como decía Nid, no sabemos bien si cayó un meteorito, si vinieron los aliens, si pasó un desastre nuclear, no sabemos bien qué pasó ahí, pero esa zona representa la naturaleza. Creo que por eso el contraste de los colores, ¿no? A diferencia de la ciudad, que generalmente vemos casas bastante tristes, el efecto de las maquinarias, el sonido del tren, es toda esta vida de modernidad en ese momento, que era como una sensación desolada. La naturaleza puede brindar esperanza, incluso dentro de este lugar que está contaminado, que está sucio, cuando enfocan la toma del cuerpo en estado de putrefacción con una flor o con una planta creciendo en él, ¿no? Es una metáfora de vida, me pareció muy interesante. Otra frase que me gustó mucho, o bueno, la idea que me gustó mucho fue cuando dice, nadie vuelve por el mismo camino por el que has venido. Ese también me gustó mucho respecto a la metáfora misma del viaje, ¿no? Lo que decía hace un momento Anit, este viaje hacia esa habitación con el fin según, o el supuesto fin de obtener lo que realmente deseas, que nos parecería fantástico, esa metáfora misma del viaje te transforma. Y, y se complementa con otra frase de las cosas cambian a cada momento, debemos seguir. Porque creo yo que esta parte del deseo nosotros nos creamos nuestras propias mentiras de, sí, lo que yo quiero es esto, porque esto es lo que necesito, o porque esto es lo que me haría feliz, o porque en verdad me importa esto. Pero cuando realmente hacemos ese viaje a través de nosotros para conocer el verdadero deseo, porque incluso cuando llegan a la habitación dicen, no tienes ni que decirlo, simplemente piensa en tu vida pasada y sabrás exactamente el verdadero deseo absoluto que tienes, ¿no? Entonces, tal vez en ese viaje, en ese proceso, pues te das cuenta que lo que deseabas realmente no es lo que deseas. Y es un contraste, ¿no? Ese obtener el deseo con el ser felices. No significa que obtener eso te haga feliz, ¿no? Lo mencionaban en la película. No he visto a nadie feliz. ¿A quién has visto que haya venido feliz aquí, no? Porque creemos que, bueno, me pareciera que creemos que conseguir lo que deseamos nos hará felices, pero en realidad deseamos algo porque no somos felices, ¿no? O tiene una idea hacia la infidelidad, hacia la infelicidad. Eso a mí me encantó la película, me recordó un poco, se me hace muy rusa, me recordó un poco a Chekhov con Pobres Gentes, un cuento muy triste, y a La muerte de Iván Ilich, porque es larguísima y las tomas largas, son como las escenas que te narra Tolstoy cuando están describiendo cómo muere este hombre. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me encantan, no soy particularmente lectora de los rusos justo por eso, pero me gustó mucho en la película, sobre todo porque las tomas son muy bonitas, son contrastes muy padres. Y, y sobre el final,
híjole, es complejo. Eh, lo que dice el monólogo que dice la esposa respecto a, pues es mejor tener pedacitos de felicidad que no tener nada. Creo que funciona un poco como la salud, ¿no? La felicidad. Conoces que estás sano porque hubo momentos en que no lo estuviste, ¿no? Porque hay enfermedad. Igual con la felicidad, sabes que eres feliz, aunque sean pequeños trozos, porque conociste la tristeza. No sé, como decía Héctor, no sé si realmente es una felicidad más intensa después del sufrimiento, pero, pero sí creo que el contraste de tener y no tener es parte de lo que define la felicidad. Y sobre la hija, bueno, la hija ya es una cosa ahí bien rara, porque cuando ella aparece hay música. Todo el tiempo o todo, todo el momento pareciera que la música es ese suspenso en la zona de la ausencia de sonido, en la ciudad de este sonido mecánico, de este sonido de la cotidianidad, pero cuando ella aparece, aparece música, ¿no? Sale un fragmentito de Carmen, sale el himno a la alegría, y el contraste del rostro de la niña con el himno a la alegría, ¿no? El contraste de su cara, no sabría si es triste, si es melancólica, si es reflexiva, no sé, pero el himno a la alegría sonando de fondo, no sé, es muy interesante. Es muy interesante. Yo no creo que sea para verlo una vez, yo sí creo que se tiene que ver como varias veces en diferentes etapas de tu vida, porque creo que en cada momento encontrarás cosas diferentes. Y pues creo que nada más, me gustó mucho. Ay, tienes a tu cría. No estoy solo y no me deja. Pero bueno, la verdad es que sí, ¿Aló? tienes razón. No la he acabado de ver. Entonces, pues es Lo sabía. complicado, ¿no? Tener una película tan llena de simbolismos, tan llena de mensajes que no van del todo explícitos o implícitos, pues pues sí, es de detalle, es de estarla viendo constantemente una y otra vez. Yo siento que este tipo de películas, cada vez que las miras, le encuentras algo. Entonces, pues es sí, también yo no creo que sea una película para ver una sola vez. Particularmente no es como mucho mi género. No disfruto ver ese tipo de películas. Entiendo que pues, es una obra maestra y lo que quieras, pero la verdad es que no disfruto mucho de ver ese tipo de películas. Sin embargo, sí creo también que diles hola, hola, aquí, hola. Bueno, entonces lo que sí creo es que plantea mucho eh, este ideal utópico de las sociedades humanas, ¿no? Creo que también puede parecer una especie como de crítica al hecho de aludir a la razón, aludir a la ciencia, aludir a los sentimientos, aludir a la religiosidad y todo esto mediante un viaje, ¿no? A final de cuentas la vida es un viaje. Creo que eso está pues muy planteado, ¿no? De manera muy visual. Es lo que llamarían los gringos una especie de road movie en la cual pues durante el viaje es con lo que van a suceder diferentes circunstancias, ¿no? Creo que la humanidad en toda su historia, pues realmente su historia nos dice que ha sido y será un viaje, pero ese viaje siempre lleva como que ideales utópicos, ¿no? En la religión, geográficos, desde que éramos nómadas a convertirnos en sedentarios, ¿no? No sé, creo que eso es algo muy humano, incluso me recordó eh, un poco al libro del héroe de las mil caras, de Campbell, justo por eso, ¿no? De que como en diferentes épocas, diferentes circunstancias, diferentes culturas, podemos tener como, o estar codificados para pensar casi lo mismo, ¿me explico? Y pues el mito del héroe en muchas culturas es muy similar. Y no sé, insisto, creo que, pues la verdad,
Ya más de lo que ya comentaron y dijeron, pues no creo que pueda abundar mucho porque pues no la terminé de ver. Sin embargo, creo que sí, en general representa esto, ¿no? El viaje de la humanidad y no solo de la humanidad, creo que también el viaje personal de cada uno de nosotros, porque sí somos un grupo, sí vamos, digamos que casi de la mano todos, porque somos seres sociales, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene su propio viaje, ¿no? Y aquí yo tengo a uno de mis viajecitos, pues yo creo que ya con eso ya cerraría yo mi comentario. Hola. Ay, qué Yo, bonita. No nos puedo oír, ¿verdad? yo recuerdo haber leído una vez hay un libro que me recomendó mamá que se llama Y retiemble en sus centros la tierra, de Celorio, si no me recuerdo que se apellidaba, y te platicaba un viaje a partir, que era a varias cantinas de la Ciudad de México, y al final terminaba con la muerte de este personaje, que era curioso porque él deseaba como morir. Y ahorita que estoy pensando, o sea, yo no había comprendido hasta que me dijo mamá que el escritor decía que lo que él intentaba representar era la vía crucis, ¿no? O sea, el camino de Dios hacia la cruz. Y ahorita que estoy escuchando lo que dice Eric, tendría sentido también aquí una representación de este estilo, ¿no? Porque también hasta se coloca la corona de espinas, ¿no? Y en ese caso, el camino sería del escritor, ¿no? Hacia la comprensión, o sea, que te da como este via crucis del escritor, porque el escritor es el que va caminando por las habitaciones antes que los demás, ¿no? Y va mostrando como el camino. Pues también hay como, podría ser una representación, ¿no? De esto, lo que quería lograr. Y otra cosa también ahorita que tocó esta Conce, nada más para cerrar, el, a mí me deja un poco esto de los deseos, cómo es que nosotros ni siquiera comprendemos nuestro deseo, ¿no? O sea, cómo es que surgen los deseos. Es cierto que hay un deseo, pero no sabemos lo que hay detrás de ese deseo, ¿no? O sea, como que no comprendemos lo que conforma al mismo deseo, ¿no? Por esta explicación que da de Puerco Espín, ¿no? De lo que deseaba en el deseo, ¿no? O sea, lo que realmente está en el trasfondo que ni él comprendía, ¿no? Y que al final también es algo nihilista porque también no lo llevaba a su felicidad, ¿no? Entonces también te muestra un poco cómo es que los deseos en teoría tampoco nos llevan a la felicidad, ¿no? Y además en ese caso lo, lo peligroso que es a lo mejor pues amarrarte tanto a un deseo, porque el deseo en sí es lo que le va a dar sentido a lo mejor a tu propósito, ¿no? O sea, lo que vas a hacer el resto, o sea, durante una parte de tu vida, ¿no? Qué es lo que deseas? Y, o sea, y el no darte cuenta de a dónde va, de a dónde estás yendo y por qué estás yendo ahí y qué está hecho ese deseo, pues también está, pues entonces estás en nada, ¿no? De qué estás construido, porque el deseo en sí se construye de muchos factores. Rapidísimo, nada más me recordaste algo. Yo me imagino una crítica incluso a la creencia, ¿no? A la creencia misma. Los deseos son fe, de alguna forma, ¿no? Son nuestros deseos, nuestras emociones o nuestros pensamientos o algo, pero que nos motiva por una fe, nos motiva a obtener algo. Y creo que podría ser una crítica así, creer en algo, no morirte en la rigidez, ¿no? Pero tampoco una fe ciega, ¿no? Porque también cuando nos basamos solo en una fe ciega y decimos, sí, esto es lo verdadero, esto es lo que me va a cambiar la vida, pues ni siquiera nosotros podemos comprenderlo y no sabemos ni siquiera qué vamos a obtener con eso, ¿no? Podemos fracasar en ese proceso de obtener lo que queríamos, porque es absurdo, porque no lo cuestionaste antes, ¿no? Sin embargo, creer, al menos como me lo plantea la película para mí, es dejarte fluir, es no pretender regresar por el mismo camino, es seguir y vivir sin esa rigidez, ¿no? Es creer, pero no casarte con eso. No sé, eso es lo que a mí me pareció un poco esto último que decías. Se podría decir que entonces el deseo es como la zona, ¿no? Es lo natural, o sea, de alguna forma está ahí. O sea, nosotros creemos tener cierto control sobre eso, pero no tenemos una comprensión, ¿no? Porque es lo que te dicen sobre la zona, o sea,
La zona es como lo que está ahí, o sea, no es comprensible, pero tiene reglas que nosotros creemos o estamos fijando, ¿no? O sea, porque te dices que no se puede regresar, es que no se puede hacer tales cosas, pero él está fijando reglas a lo natural, a lo que no comprende, y es un poquito a lo mejor por este sentido como los deseos, ¿no? O sea, tampoco comprendemos los deseos, pero fijamos ciertas reglas que creemos que nos hacen conseguirlos, ¿no? Sí, es como una fe, o sea, en sí todo el momento es de él, de la interacción del Stalker con la zona es una fe de que eso funciona, de lo que está haciendo es lo que lo ha, pues lo ha llevado, ¿no? A seguir llevar a la gente, ¿no? A, a cumplir el mismo propósito del Stalker, ¿no? Llevarlo ahí a su destino. Pero, y ahí mismo, o sea, el Stark creo que es el único que tiene medio claro eh, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y por qué hace lo que hace. Y al encontrarse con estas mentalidades como, pues sí, atrofiadas de alguna forma, ¿no? Porque en sí, eh, tengo un maestro eh, que nos explicaba que la fe, muchas veces esta idea de Dios es como muy paternal, ¿no? O sea, el hecho de pedirle, ¿no? De decirle, quiero esto, ¿no? Y por eso tienes fe. Y entonces le pides deseos, ¿no? Ese es el cumplidor. Es como un genio mágico, ¿no? Termina siendo Dios. Y en vez de verlo como se podría entender más como esta religiosidad, ¿no? O sea, de ver como todo de alguna forma está interconectado y que no estamos zafados, o sea, entre una cosa y otra, o sea, estas delimitaciones, ¿no? Que también pues terminan rompiendo a los mismos personajes de no poder ver más allá y entender qué es lo que está sucediendo en la zona, de no entender. Estuvieron en medio de la naturaleza, pasaron por ríos, se mojaron, estuvieron, o sea, vieron flores, o sea, cosas que no están acostumbrados a ver, y eso no los cambió, y eso no los conmovió, y eso no les movió algo dentro. Entonces sí, o sea, sí están rotos. O sea, sí hay un punto en el que si no ves justamente estas pequeñas alegrías, a lo mejor amargas, entonces, ¿para qué? ¿No? O sea, lo que se refería la esposa, que era eso, o sea, ellos no pueden ver esa parte porque ellos esperan justamente el cumplimiento de este Dios paternal que te ahí está. Tú querías ganarte la lotería, ahí está, ¿no? Y entonces pides, en vez de apreciar, ¿no? lo que hay a tu alrededor, ¿no? De verdad hacer una especie de conexión con el otro y con los otros, ¿no? O sea, en general, y no me refiero como nada más en personas, o sea, como que esto es como más trascendental, y creo que sí al menos así lo maneja Tarkovsky en la película, al ser justamente un ambiente natural, ¿no? De alguna forma lo sublime ahí está, ¿no? O sea, está ahí, pero si no lo puedes ver, ¿no? Ahí tienes ahí algo, pues sí, o sea, y creo que pues es normal, ¿no? Encontrarte de repente con esta sensación de separidad, no recuerdo cómo le llaman, creo que algo así, de separidad así de tú con el otro, y este individualismo extremo. O sea, creo que sí estamos en ese punto, ¿no? De que a veces pues lo que te enseñan a qué es bueno, y esto es con las frases motivacionales de ahorita, ¿no? De ve primero por ti, y ve por ti, y luego después de ver por ti ves más por ti, ¿no? O sea, es como güey, ¿en qué momento te vas a dar cuenta de que hay algo más allá de tu cabeza, ¿no? Y creo que eso les pasó al científico y al profesor, ¿no? Es lo mismo, el profesor y al escritor, que no pudieron salirse de su misma burbuja de comprensión, ¿no? De lo que era de lo que era la realidad en la que estaban, ¿no? Y lo que les era útil. Dice, ay, sí, está padre la naturaleza, pero ¿y esto qué?
¿no? O sea, como que no sé, no llegaron a ver, y eso fue la frustración que se vio al final del Stalker, ¿no? De decir, es que no, es que me dijeron y ya no creen y este tipo de gente, ¿no? O sea, que de verdad ahí le rompe, porque pues es... Y ahorita que dices eso, Anit, me recuerda mucho a la cotidianidad, ¿no? En las grandes ciudades y ya en general en el mundo. Pues, no sé, ahora que he tenido que utilizar constantemente el metro y líneas pues muy aglomeradas, te das cuenta de eso. O sea, hay hasta cuestiones de manera literal, ¿no? O sea, tienes que viajar, tienes que trasladarte para moverte de un lugar a otro, para llegar a tu trabajo, para llegar a la escuela, para llegar, no sé, a ver a la persona que quieres, qué sé yo, a tu familia, etc. Pero créeme que lo que pasa a tu alrededor pocas veces es percibido, ¿sí? O sea, vas tan inmerso tú en a donde quieres llegar, ¿no? Que incluso hasta lo podríamos ver a lo macro con los peregrinos, ¿no? El stalker para mí funciona como el guía, ¿no? Como el gurú, o sea, es literal y simbólico, ¿no? Es quien nos está guiando al recinto sagrado, ¿no? Como decías, pues sí, como comentaba tu profesor, ¿no? Dios parece más una lámpara maravillosa en la cual le vas a pedir deseos y te los va a cumplir, ¿no? Entonces, pues creo que muchas veces esta parte de la fe, no quiero llamar malentendida, pero pues, no sé, quizá no fe, sino fanatismo, lleva a las personas incluso a irse de rodillas, ¿no? Destrozarse las rodillas por querer alcanzar y lograr algo, alcanzar el trabajo soñado, que se les haga la casa que siempre soñaron, no sé, dejar de beber alcohol, ¿no? Porque también hacen juramentos de eso, ¿no? De, pues ya no quiero beber, o ya no me quiero drogar, o ya no quiero delinquir, no sé, y entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor no importa, es decir, solamente mi objetivo es lo que cuenta. Entonces, si al lado se están matando, si hay una persona, en este caso en la cotidianidad, ¿no? En las grandes ciudades, si hay una persona que necesita un asiento, pues no se lo doy porque yo estoy cansado, yo tengo sueño, ¿no? Pues me hago el dormido y pues no se lo doy, o no sé, o simplemente no se lo quiero dar. No sé, es sumamente complicado. Las ciudades como la Ciudad de México se han convertido ya prácticamente, o los alrededores, ¿no? El área conurbada en ciudades dormitorio. Entonces también es complicado eso porque tienes que moverte del área conurbada al Estado de México, etc., para moverte muy lejos a tu trabajo, 2, 3 horas de trayecto. Entonces lo que menos quieres es lidiar con las personas. Sin embargo, pues si te encuentras, he visto cada cosa tan extraña en el metro, de verdad. O sea, el metro creo que es uno de los lugares más sui generis del mundo. Ves cada cosa tan rara, pero tú vas tan inmerso en lo que tu destino, en a donde quieres llegar, que pues no te importa cómo llegues, sino llegar, ¿no? Y si llegaste, es un logro, porque aunque parezca cliché y choro mareador, pero de verdad que sales de tu casa, pero ya no sabes si vas a regresar así, literalmente, por todo lo que conlleva, ¿no? Pues la selva urbana, pero ya, ese era mi comentario. Rapidísimo. Justo con lo que decía Eric, sí, estamos tan inmersos en nosotros mismos, pero en las grandes urbes es un mecanismo de defensa. Imagínate que te conectes emocionalmente con la enorme cantidad de gentes que van en el mismo vagón que tú, sería un desgaste terrible, ¿no? Y creo que eso también viene un poquito en la película. Este tono sepia de la vida diaria, porque en una vida en donde en ese momento la gran tecnología eran los ferrocarriles, las plantas químicas, las plantas industriales, las plantas nucleares que se estaban en auge y demás, no puedes conectarte tanto con el otro ser humano. Es más fácil conectarte con la máquina o dedicarte a la máquina o vincularte de alguna forma con tu entorno máquina que con otro ser humano, ¿no? Es muy difícil describirlo, pero creo que es un
de forma diferente, pero es lo que nos pasa ahora, ¿no? Es más fácil vincularnos con amigos virtuales que con amigos reales. Es más fácil vincular nuestra vida y contar nuestras cosas a una cámara y hacer un podcast o un canal de YouTube que hacerlo con otra persona o con un desconocido o simplemente hablarle, ¿no? O sea, esas barreras que de alguna forma la tecnología también va brindando. Y sobre el escritor y el científico, el profesor, creo que sí cambiaron. O sea, a final de cuentas ellos pagan por ir a conseguir su deseo. El deseo, yo ya no entendí si del profesor era destruir el lugar o cobrar una venganza por sus cuestiones personales, si del escritor era buscar la inspiración o encontrar lo que realmente le gustaba, porque en el proceso se da cuenta de que odia escribir. Pero al final de cuentas ya no entran a esa habitación. O sea, si bien la intención era llegar, prefieren ya no llegar o cuando llegan prefieren ya no hacerlo porque ese proceso los cambió, los transformó, ¿no? Hay escenas en donde se ven emocionalmente abatidos, ¿no? No sabes si están llorando, si por qué se tiran al piso, por qué esas posiciones tan de dolor, tan de melancolía, tan de sufrimiento, para que al final no llegaran a nada. Y tuvieron la oportunidad, pero no quisieron o no pudieron o no tuvieron el valor de hacerlo. Y al final cuando terminan en el bar, sus caras es de una especie de decepción, de una especie de, creo que encontré algo, pero no es lo que yo quería. Y eso, ese papel que juegan ellos también, me parece muy interesante, un reflejo muy interesante de nosotros como humanos, ¿no? De, ok, queremos una cosa y decimos que sí lo conseguimos, pero en el proceso, otra vez, ¿no? Nos damos cuenta que los deseos no, nuestro deseo realmente no es eso, y es algo que no sabemos ni para qué lo queremos, ¿no? Así sea obtenerlo por medio de la ciencia, por medio del conocimiento o por medio de la fe, pero en cualquiera de los casos es atraparnos en algo que desconocemos por completo. Pero de lo que decías, parecía entonces en sí que era una encrucijada que desde el principio iba a ser fallida, porque si su deseo al final era cumplido, ellos serían felices y la zona es incapaz de albergar a las personas felices y por lo tanto morirían. Entonces, desde el principio no podrían, no sé, o sea, pareciera que lo que realmente logran es una comprensión de sus deseos, o sea, una comprensión muy superflua de lo que creían desear y de lo que realmente deseaban. Entonces, una paradoja, ¿no? Ajá, porque sí, o sea, si te fijas, no podían, o sea, iba a ser una encrucijada que ya desde el principio que se les explica la zona, ya decías, no, aquí no van a lograr nada, ¿no? Pero esa misma comprensión de sus deseos, como tú dices, los cambia, pero no los hace felices, ¿no? O sea, ahora vendría el razonamiento después de esto, es que ese deseo surge para cubrir la ausencia del deseo que no fue cubierto, ¿no? En ese aspecto, sí, entender el deseo como todo eso que ocurrió, todo lo que sucedió alrededor, la vida, no, o sea, el camino, eso a lo mejor entenderlo de esa forma y no como como un objetivo tal cual, pues igual y podría ayudarlos, bueno, algo eso es como la visión que tiene de Luz, y creo que ahorita me hizo sentido con esto del Stalker y por qué fue tan confuso esta parte del deseo, ¿no? O sea, de por qué ellos ellos ni siquiera tenían claro qué era lo que deseaban, ¿no? O sea, creo que también esa parte fue un poco, más bien se notó, ¿no? O sea, porque de repente brincaban, o sea, parecía que deseaban una cosa y de repente terminó sacando una bomba el profesor, ¿no? Que ese era su deseo, o sea, que al final, o sea, eso era lo que quería hacer, ese era el propósito del viaje, o sea, como que se sacaron de la manga como que lo que querían, y pues en realidad, pues no, o sea, y creo que por eso terminaron un tanto confundidos al final, ¿no? O sea, de diablos, estoy vacío, ni siquiera sé qué quiero,
siquiera sé por qué fui, ¿no? O sea, creía yo saber por qué iba y no, y a veces creo que ese viaje pues es la misma vida, ¿no? O sea, uno cree que sabe lo que uno está haciendo y pues a veces lo cuestionas tantito y te das cuenta de que pues no tiene bases, ¿no? O sea, tus bases no son tan completas y pues ya y tú escoges, ¿no? Si quieres seguir por ese camino y pues allá tú de lo que quieras hacer con tu vida, porque solo es una, ¿no? Eso también. Y en lo que gastas tu energía, pues igual. Pero sí hay una cuestión ahí de preguntarse, ¿no? O sea, sí, eso es algo que sí se notó en la película de por qué estás haciendo las cosas. Y te lo decía al menos el stalker y la esposa, ¿no? Que fueron los más verbalizados. También ahorita que decía Conce, ¿no? De esta parte de las emociones, cómo no eran capaces de poder sentir, ¿no? O sea, eso también que decía, ¿no? Que de repente con la edad te empezabas a hacer como más rígido, ¿no? O sea, como esta idea de primero eres no recuerdo de quién era este pensamiento, ¿no? De que eres el árbol nace primero así flexible y de repente se empieza a hacer con la edad más rígido y más rígido y más rígido, y entonces se empieza a hacer de alguna forma, si lo vemos en las personas, pues empieza a cerrarse, ¿no? Y a hacer como ideas más concretas y hacer y de repente pues también, o sea, ya no te dejas pues sentir. Y en estas dos partes en las que se tiraban al piso la esposa, o sea, esta parte de que se dejó sentir y se vio, ¿no? O sea, que también esa escena a lo mejor puede haber sido medio choqueante, ¿no? Ver a alguien ahí retorcerse en el piso. Lo incómodo que también nos resulta de las emociones, ¿no? O sea, eso también... y cómo te pueden resultar incómodas si tú también eres un ente viviente, sintiente. Y decir, no, pero, o sea, yo no lloro enfrente de la gente. No, güey, te sientes triste, lloras. Y si te sientes feliz, pues exprésalo, ¿no? Si amas, igual. Y creo que sí, ahí estaban muy amarrados, ¿no? O sea, ahí se notaba como esta rigidez. Y pues ahí cómo iban, a dónde iban a llegar. Si ya tenían una idea preconcebida y no estaban dispuestos a cambiarla, ¿no? Tener esta flexibilidad. Y al final, pues parece que no obtuvieron nada. O sí, ¿no? Se dieron cuenta que pues no estaban listos para la zona. o algo así. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Creo que ha sido el más largo que hemos hecho. Pudieron haber terminado de ver Stalker al mismo tiempo que termina de hablar este juego. Exacto. Creo que lo voy a partir en dos. Voy a hacer 2 partes de esto para que no sea eterno. Son 2 horas Los 40, sonidos ¿qué esos. esperaban? Sí. Además, malditos. Es que hasta cada diálogo se puede sacar ahí algo. Pues no sé, chavos, conéctense con el mundo. Y no me refiero a que, ay, vayan y abracen a toda la gente. No, o sea, el mismo respeto, ¿no? Que existía con la zona, pues esa es la conexión que hay, ¿no? O sea, respeten a las personas que están a sus lados, no son objetos, son personas como nosotros. Qué sorpresa que la señora que se sienta al Los lado. americanistas y los reggaetoneros no son personas. No, Eric. Bueno, sí. Oye, bájale. Oh, diablos. ¿Ven? Por eso. Ya habíamos tenido esta conversación, Eric. Me sorprende que siendo no americanista no lo recuerdes. Pues, ¿por qué crees que lo digo? Es con todo el cinismo del mundo. No, bueno. Bueno, conéctense con quienes puedan. Y si no pueden, pues están rotitos, ¿no? Se les rompió su glándula de la fe o algo así. Ahí dice Tarkovsky que eso fue. De cualquier forma, mejor vean la película porque eso les va a decir más de ustedes. Y pues de lo que hay en la película. Y ahí van a entender por qué es como
tan complicado hacer un resumen y después hablar de ella. Pero bueno, ¿quieres decir los datos curiosos? Datos interesantes de Sí, Tarkovsky. ya para cerrar, Ok. bueno, dentro de lo que alcancé medio a recopilar, encontré 2 datos que me parecieron interesantes. Uno es que los poemas, que creo que los comentó Ana Lilia en la cuestión de los monólogos, son del padre del director de Arseny Tarkovsky, así se llama su papá. Y obviamente no los vi dentro de la película, pero alcancé a leerlos en internet o sea, se nota ya desde ahí de dónde viene esa influencia de profundidad y pues sí, ay, ¿cómo se llama? De metáfora que hay a lo largo de toda la película, ¿no? Entonces creo que es muy bonita la obra de Tarkovsky padre. Yo sí, no solo leí eso, sino que me piqué con otros, porque además son muy apasionados, no sé, tienen ese corte muy pasional que me gustó. Y otro dato interesante que encontré fue que influyó en la creación de un videojuego de 2007 que justamente se llama Stalker, nada más que con siglas, que tiene 2 influencias bien relevantes, ¿no? Una es esta película porque toda la base es un shooter y toda la base transcurre dentro de la zona, ¿no? Y sucede un poco lo que mencionaban de los tornillos, o sea, mantiene como que el contexto. Sin embargo, toma otra influencia importante que es esta explosión nuclear en Chernobyl. Entonces, de por sí parecía hasta cierto punto como una predicción, ¿no? De esta zona que nadie entiende, que se quedó ahí abandonada, a la que nadie entra, ¿no? Pero que sucedió después de esta película. Y este videojuego trata de retomar ambos momentos, ambas influencias, justamente con otro accidente nuclear en 2006, que sucede en esta misma zona y que obviamente crea que un espacio demasiado surrealista que pues bueno, es influencia de la película. Está súper interesante la reseña, yo no lo he jugado, pero bueno, ahí está también la recomendación. Uy, y si ya está inspirado, ya es suficiente. Y sí, de hecho, en todo del otro punto de los poemas, sí, es un poema visual, ¿no? Y eso es algo que tiene Tarkovsky de querer regresar al cine, regresar el cine a ser realmente una obra de arte. Pero es algo que sí, en todas las obras de Tarkovsky va a haber. Y hay otras que todavía son más introspectivas, incluso para el espectador, o sea, que te dan el tiempo de decir, híjole, eso. Y eso es muy padre, o sea, como de verdad utiliza las herramientas que tiene el cine para meterte y hacerte sentir algo más que entretenimiento. Pero si se hace un especial de Tarkovsky, que creo que va a estar bien cañón hacerlo, pues igual ahí se hablará más, ¿no? De esto. Pues ya, entonces si quieren cerramos este capítulo de Tarkovsky. Se quedan con el misterio de por qué lanzaba las tuercas. Porque creo que no lo dije. Yo tengo una teoría, que era como pedirle permiso a la zona, ¿no? Decirle, ahí voy, y no solamente meterse. Eso es lo que yo tengo, como hablando de esta parte también del respeto. Pues ya, le damos fin.